Buenos días. El día de hoy mis compañeros Calles Vicencio Carlos Armando, Castillo Zúñiga Stephanie, García Hernández Angie Quetzali, González Adrale Julissa, Hernández Sarmiento Joana Eileen, Melgarejo Zúñiga Melanie y su servidora Rodríguez Oropesa Topanga Michelle les hablaremos sobre la pelvis femenina. Sabemos que esta es una región anatómica esencial donde va a converger las funciones urinarias, reproductivas y digestivas, en donde su estructura ósea, sus órganos y sus ligamentos van a formar un sistema compacto que va a sostener al útero, las trompas, a los ovarios, la vejiga, la vagina y el recto. Además va a alojar importantes vasos, nervios y espacios peritoneales. Es por esto que entender la disposición y las relaciones entre estas estructuras nos va a permitir comprender la fisiología reproductiva, la exploración clínica y las bases de la cirugía ginecológica. Por eso el estudio de la pelvis femenina es fundamental para la práctica médica. Para comenzar, se nos menciona la disposición anteroposterior de los órganos en la pelvis femenina. Tenemos que en la parte anterior vamos a encontrar a lo que es la vejiga, la cual se va a encontrar en contacto con lo que es el pubis, y inmediatamente atrás vamos a encontrar lo que es la vagina, que esta va a ocupar el centro de la cavidad pélvica. Por encima de esta tenemos lo que es el útero, que este va a estar ligeramente inclinado hacia adelante y se va a encontrar en anteversoflexión y va a estar apoyado parcialmente sobre la vejiga. Finalmente, en la parte posterior vamos a tener lo que es el recto, el cual va a seguir la curvatura del sacro. Continuando con lo que es el ligamento ancho, tenemos que este va a ser un repliegue doble de peritoneo que se extiende desde los bordes laterales del útero hacia los bordes laterales de la pelvis. Este va a tener como función principal mantener el útero en posición y al mismo tiempo va a servir como un meso para las diferentes estructuras anexas. A través de él, como podemos observar en este corte sagital, van a discurrir diferentes vasos uterinos, el ligamento redondo, el ligamento útero-ovárico, y todos estos van a estar envueltos en el parametrio, que es el tejido conjuntivo que se encuentra dentro de estas dos hojas peritoneales que van a conformar el ligamento ancho. Cabe destacar que en el borde superior de este ligamento ancho vamos a encontrar lo que es las trompas uterinas, mientras que el ovario va a quedar relacionado con su cara posterior. Esta es una vista posterior. Además, el ligamento ancho va a estar dividido por tres regiones. La primera región, que es esta de aquí, va a ser el mesosalpix, el cual es la porción superior y pues va a sostener a la trompa uterina. Después vamos a tener el mesovario, que es este, que se va a encontrar en la cara posterior. Este va a unir al ovario con el ligamento ancho. Y finalmente en la parte inferior vamos a encontrar lo que es el mesometrio, que este se va a asociar directamente con lo que es el útero. Además, hacia la pared lateral va a estar relacionado lo que es el ligamento suspensorio del ovario y los vasos ováricos. Continuando con las relaciones peritoneales, tenemos que pues este va a jugar un papel muy importante en la pelvis femenina, pues se va a reflejar de lo que es la pared abdominal anterior hacia las diversas vísceras pélvicas y va a descender sobre lo que es el útero y va a continuar hacia lo que es la vagina. Entonces, en este recorrido va a crear lo que son dos fondos de saco fundamentales. El primero de ellos es el fondo de saco vesicouterino, que es este de aquí. Este se va a localizar entre lo que es la cara anterior del útero y la vejiga. El segundo saco que se va a formar es el fondo del saco recto uterino, o también conocido como Douglas, que es este de aquí, y se va a encontrar entre el útero y lo que es el recto. Cabe destacar que pues este es el punto de más declive de la cavidad peritoneal en la mujer, y además se nos menciona que es clínicamente relevante porque aquí podemos acumular ascitis, sangre, tumores, pus o una endometriosis. Y además es el sitio más frecuente de abordaje quirúrgico y de diagnóstico. Ahora continuaremos con sistema urinario.
Primero, los uréteres. Los uréteres descienden hacia la pelvis y cruzan el estrecho superior justo a la altura de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. El uréter izquierdo tiene una relación interna con la raíz de la mesocolon sigmoides y ambos uréteres mantienen cercanía con los vasos ováricos. Es importante mencionar que el uréter izquierdo es el que más suele lesionarse en procedimientos quirúrgicos, mientras que el derecho se puede dañar principalmente durante maniobras sobre el plexo hipogástrico superior. Cuando atraviesan el estrecho superior, los uréteres se posicionan por detrás del ovario y forman el límite posterior de la fosa ovárica. Al llegar al suelo pélvico, el uréter toma relación con los vasos y nervios del útero, la vagina y la vejiga. En esta zona se encurva y avanza hacia adelante, entrando a la base del ligamento ancho, donde pasa por debajo de la arteria uterina y de ahí continúa hacia la cara posterolateral de la vejiga para penetrar en ella. En su extremo terminal está rodeada por las fibras del plexo vesical, que aporta su inervación. La irrigación de la porción inferior del uréter proviene normalmente de las ramas de la arteria vesical o de la arteria uterina. Ahora seguiremos con la vejiga. En la vejiga encontraremos sus caras anteriores y laterales son extraperitoneales. El peritoneo solo cubre una pequeña parte de la cara posterior, formando el fondo del saco vesicuterino. Entre la vejiga y el pubis se encuentra el espacio retropubiano. Además, la vejiga está envuelta por una vaina de tejido conjuntivo, conocido como fascia visceral. El plexo venoso vesical se encuentra en el tejido conjuntivo del segmento inferior de la vejiga. Este plexo se une con el plexo vaginal y drena las venas uterinas, que a su vez llevan la sangre hacia la vena ilíaca interna. El drenaje linfático se dirige principalmente a los ganglios ilíacos internos, pero también hacia los ganglios sacros y los ganglios de la cadena ilíaca externa. Los nervios que llegan a la vejiga forman el plexo vesical, derivado del plexo hipogástrico inferior. Y cuando se abre la vejiga por su cara anterior, se aprecia el trígono vesical. En la mujer existe un verdadero esfínter vesical a nivel del cuello, formado por las fibras musculares circulares. Ahora pasemos con la uretra femenina. La uretra femenina mide aproximadamente 3.8 centímetros. Está unida íntimamente a la pared anterior de la vagina y junto con ella atraviesan el diafragma pélvico y el urogenital para abrirse en el vestíbulo. Su tercio superior contiene fibras musculares lisas que continúan con las fibras de la vejiga. El tercio medio combina fibras lisas y estriadas, y el tercio inferior carece de fibras musculares. Las glándulas ureterales se encuentran en la pared de su segmento anterior. La irrigación de la uretra proviene de las ramas de la arteria pudenda interna, la vesical inferior y las arterias vaginales. Ahora pasemos con el aparato genital femenino. El ovario está unido a la cara posterior del ligamento ancho por medio del mesovario. La trompa uterina se encuentra sobre el borde superior libre del ligamento ancho. El útero está cubierto por peritoneo, excepto en una pequeña zona anterior, y está sostenida lateralmente por ligamentos anchos. La vagina se encuentra casi completamente por debajo del plano peritoneal. Solo la parte superior de su pared posterior se relaciona con el peritoneo porque forma parte del fondo del saco rectouterino. Ahora hablemos del fondo del saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas, también llamado fondo del saco rectouterino, es la parte más baja de la cavidad peritoneal en la mujer cuando está en posición supina. En este sitio frecuente donde se acumulan líquidos o patologías como ascitis, tumores, endometriosis o pus. Los ovarios. Estas son glándulas femeninas intraperitoneales pareadas que tienen su ubicación detrás del ligamento ancho entre el uréter y detrás de la arteria vertical, de 4 centímetros por 2 centímetros por 1.5 centímetros aproximadamente en la mujer adulta.
donde en su extremo posterior inferior, es decir, su extremo tubario, se une a la pared pelviana lateral por el ligamento suspensorio del ovario o lumbovárico. Y anteroinferiormente hablando, la extremidad uterina está unida al útero por el ligamento útero-ovárico propio del ovario. Este ovario, externamente hablando, se relaciona con la trompa y el ligamento tubo-ovárico. Internamente se relaciona con el útero y el ligamento útero-ovárico. Anteriormente se relaciona con el meso-ovario. Posteriormente se relaciona con las asas intestinales. Superiormente con la aleta superior del ligamento ancho. Inferiormente con la fosita ovárica de Krause o Krause, limitada anteriormente por el ligamento ancho, posteriormente por los vasos hipogástricos y el uréter, superiormente limitada por los vasos ilíacos externos que los separan del psoas, inferiormente limitada por el nacimiento de la arteria umbilical y en ocasiones la uterina. La irrigación de los ovarios está proporcionada por las arterias ováricas, que son ramas directas de la aorta abdominal. El drenaje venoso comienza en el plexo pampiniforme en el mesoovario, desde donde continúan las venas ováricas. También estas viajan a través de los ligamentos suspensorios del ovario hacia su destino. El ovario izquierdo drena en la vena renal, mientras que el ovario derecho drena directamente en la vena cava inferior. Otro dato acerca de la vascularización de este ovario es que la inervación simpática de los ovarios se origina en los nervios esplácnicos menores, cuyas fibras alcanzan los ovarios después de hacer sinapsis con los ganglios aórticos. Es decir, la inervación parasimpática proviene del plexo hipogástrico inferior, cuyo origen son los nervios esplácnicos pélvicos. Continuando con las trompas uterinas, estas ocupan en su mayor parte del borde libre del ligamento ancho que podemos observar en la imagen del lado derecho. Para ser más precisos, ocupa más que nada al mesosalpinx, que también podemos observar en esta imagen. La pared tubaria está formada por una túnica muscular, el borde del orificio abdominal, que se proyecta en numerosas fimbrias ováricas. La más larga de esta es llamada franja ovárica, que va hasta el ovario manteniendo la relación con el orificio abdominal. Esta franja ovárica es más larga que otras y se extiende hasta lo que es el ovario, manteniendo una estrecha relación del ovario con el orificio abdominal de la trompa. Y bueno, este presenta 3 porciones: una porción intersticial, el cuerpo y lo que es el pabellón. La porción intersticial se comunica con el útero por un orificio de aproximadamente 1 milímetro. Aquí nos referimos al ostium. El cuerpo, desde el nacimiento del ligamento redondo, que hasta el ligamento útero-ovárico, que presenta 2 segmentos, el istmo y la ampolla o ámpula. El istmo es delgado y rectilíneo, y por otro lado la ámpula son los 2 tercios distales, y esta es ancha y de pared delgada. Y el pabellón es la porción con mayor movilidad. Su vértice presenta un orificio que conduce a la cavidad tubaria, es decir, al ostium u orificio abdominal de la trompa. Su base presenta las fimbrias tubarias. La de mayor longitud se denomina fimbria ovárica y sigue el trayecto de lo que es el ligamento tubo-ovárico. Ahora, la arteria de la trompa es la rama de la tubaria de la uterina, que nace en el borde lateral del útero y corre hacia afuera en el espesor del mesosalpinx.
a lo largo de la trompa hasta lo que es su extremo distal. Las venas son paralelas a las arterias, mientras que los linfáticos se unen a los de la porción superior del cuerpo del útero y a los del ovario. Así, juntos, corren hacia afuera por el mesosalpinx para de esta manera penetrar en el ligamento lumbo-ovárico y correr aquí junto con vasos ováricos para terminar en ganglios lumbares. Bien, se nos menciona que posiblemente sus nervios deriven del plexo uterovaginal. Y aquí en esta imagen de la izquierda podemos observar a la trompa uterina, al ligamento ovárico y más estructuras de suma importancia como lo es el ligamento redondo, la arteria uterina, el uréter, así como también el fondo de saco vesicouterino y el recto uterino. La vagina. Este es uno de los órganos genitales internos femeninos. Este es un tubo fibromuscular de unos 8 a 10 centímetros de longitud que se extiende desde el cuello uterino hasta el orificio vaginal. Más específicamente, comienza desde el cuello uterino, donde corre en sentido inferior y anterior por aproximadamente 8 a 10 centímetros para luego abrirse a través del orificio vaginal. En cuanto a relaciones de la vagina, podemos mencionar que anteriormente se relaciona con el tabique vésico-vaginal y el tabique uretrovaginal. Posteriormente se relaciona con el fondo del saco recto-vaginal y el tabique recto-vaginal. Lateralmente se relaciona con los plexos venosos, el borde inferior del ligamento ancho, la aponeurosis perineal superficial y los haces internos del músculo elevador del ano. Superiormente se relaciona con el cuello uterino e inferiormente se relaciona con el orificio por el cual se abre la vulva, en la vulva, estrechado por el himen o sus restos, que son las carúnculas mirtiformes, y rodeado por los músculos constrictores de la vagina. Algo igualmente destacable en cuanto a relaciones es el orificio externo de la vagina, o también conocido como la apertura vaginal. Este se ubica dentro del vestíbulo de la vagina, encontrándose el orificio externo de la uretra anterior al mismo y al cuerpo perineal posteriormente. Este puede estar parcialmente cubierto por una membrana formada por un pliegue interior de mucosa conocido como el himen. El himen es una estructura dispuesta a lo largo del orificio vaginal, la cual posee una o más aberturas para permitir el paso del flujo menstrual. Esta estructura suele romperse para permitir las relaciones sexuales. Sin embargo, y a pesar de lo que se creía en el pasado, es importante destacar que el himen puede romperse ya sea por el uso de productos higiénicos, como por exámenes médicos o al realizar algún tipo de ejercicio extenuante. Este himen suele tener una forma de media luna en niñas, pero es posible encontrarlo de diversas formas. En cuanto a irrigación de la vagina, esta es proporcionada principalmente por la arteria vaginal. Que es la rama de la división anterior de la arteria ilíaca interna. Algunas de esas arterias se pueden encontrar en ambos lados de la pelvis, siendo capaces de irrigar abundante sangre a la vagina. En cuanto a inervación, existe una mayor concentración de terminaciones nerviosas cerca de la entrada de la vagina, cumpliendo parte de sus funciones principales, como lo que es el placer sexual, donde la mayoría de las terminaciones nerviosas son derivadas del sistema nervioso autónomo. Estas fibras tienen origen del nervio pudendo, como podemos ver aquí escrito,
mientras que las fibras del dolor tienen origen en los nervios sacros. Continuando con el útero, vamos a tener que el útero es un órgano piriforme ubicado en el centro de la cavidad pélvica. Va a medir de 6 a 8 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Vamos a tener que va a estar cubierto por serosa peritoneal y unido lateralmente por los ligamentos anchos, cuya función es más de mesos que de sostén. Como partes principales vamos a tener el cuerpo, que va a ocupar la mayor parte, el fondo, que es la porción superior por encima de la inserción de las trompas, y el cuello, que va a ser más redondo y pequeño que el cuerpo, y se va a continuar con Continuando con la posición, vamos a tener que la posición normal del útero se va a conocer como anteversión y anteflexión. La anteflexión es el ángulo que forma el cuerpo con el cuello hacia adelante, que se vería aquí, y anteversión, que es el ángulo recto que forma el cuello y el cuerpo con el eje de la vagina hacia adelante. Esta posición hace que no se hable de caras anterior y posterior, sino de cara vesical o de antero-inferior, y se va a relacionar con la vejiga, y la cara intestinal, que va a ser la postura superior, que se va a relacionar con las asas del intestino, y el recto. Como variaciones de posición vamos a tener la anteversoflexión, que va hacia ventral, que va a ser esta, se encuentra intermedio en el eje de la pelvis, o la retroversoflexión, que va hacia dorsal, que sería esta. Como relaciones anatómicas vamos a tener que hacia anterior vamos a tener la vejiga, que van a estar separados por el fondo del saco vesicouterino. Hacia posterior vamos a tener el recto, que va a estar separado por el fondo del saco recto uterino, y hacia superior vamos a tener las asas intestinales, y pues el fondo uterino va a sobrepasar el estrecho superior de la pelvis. Y como relación inferior vamos a tener que se va a continuar con la porción extravaginal del cuello. Como estructura interna y cavidad uterina, vamos a tener que la pared uterina va a estar compuesta por 3 capas principales, que va a ser el perimetrio, que es una serosa externa, el miometrio, que es una gruesa capa intermedia muscular, y el endometrio, que va a ser la mucosa que tapiza la cavidad y es donde se implanta el óvulo fecundado. Como cavidad uterina vamos a tener que la cavidad se va a dividir en 3 partes, que va a ser la cavidad uterina propiamente dicha, que pues va a ser esta, y va a recibir la desembocadura de las trompas, y pues como dije va a ser el sitio de implantación el sitio de implantación. Vamos a tener también el istmo, que va a ser este, y va a ser un corto segmento. También vamos a tener el ligamento redondo, que va a originarse desde los cuernos uterinos y va a pasar por el conducto inguinal hasta los labios mayores y va a ayudar a mantener la anteversión. También vamos a tener el ligamento útero-sacro, que va desde la cara posterior del útero hasta el sacro, y su función va a ser que va a traccionar el cervix hacia atrás. El ligamento cardinal, que va a ser este, que va desde la cara lateral del cervix hasta la parte pelviana, y su función va a ser el sostén del cuello. Vamos a tener pues una poneurosis, que es una lámina pubesicouterina y sacro-rectovaginal, y esta va a ayudar al sostén pues del útero. Y como último vamos a tener pues los músculos perianales, que van a ser estos, que pues se van a originar de los músculos del piso pélvico, y como función pues van a tener pues el mantenimiento inferior, o sea un sostén inferior. Hablando sobre los músculos del diafragma pélvico, tenemos que estos van a ser el isquiococcigio y también los elevadores del ano, los cuales van a ser 3. Antes de empezar a hablar sobre todos estos músculos, me gustaría mencionar que este músculo que vemos aquí debajo de la fascia es el músculo obturador interno.
el cual no va a formar parte del diafragma pélvico, y tampoco, también este otro músculo de acá no va a formar parte del diafragma pélvico, es el músculo piriforme. Y sin embargo, esta fascia que está sobre el obturador interno va a ser una fascia importante, ya que esta nos va a originar lo que es el arco tendinoso de los elevadores del ano, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es el arco tendinoso, el cual va a ser importante para la inserción de algunos músculos. Y bueno, tenemos que el músculo isquiococcigio o el coccigio se va a originar desde la espina ciática y se va a dirigir hacia el sacro y el coxis. En esta otra vista sagital tenemos que se va a originar desde la espina ciática hacia el sacro y el coxis. Y bueno, hablando también ya sobre los elevadores del ano, tenemos que van a ser tres: el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal. El iliococcigio, como su nombre lo indica, se va a originar también desde la espina ciática y va a dirigirse y va a dirigirse hacia lo que es el coxis. También va a tener una parte que se origina en el arco tendinoso de los elevadores del ano. Y pues no, el músculo se va a dirigir, como ya lo mencioné, hacia el coxis y hacia el ligamento anococcigio. Aquí se ve como una parte inicia en lo que es el arco tendinoso y otra parte va a iniciar en lo que es la espina. Y en esta vista aquí se ve también cómo inicia en el arco y una parte también va a iniciar en la espina. Se va a dirigir hacia lo que es el coxis y el ligamento anococcigio. Y bueno, hablando sobre el pubococcigio, tenemos que, como ya había mencionado, acá va a estar lo que es el sacro y el coxis. Y entonces esta es una vista anterior, va a estar el pubis. Bueno, hablando sobre el pubococcigio, como su nombre lo indica, se va a originar en el pubis. También va a tener una parte originada en lo que es el arco tendinoso de los elevadores del ano. Y su inserción, este es el músculo. Entonces su inserción va a ser en lo que es el coxis. Unas fibras de este músculo se van a dirigir hacia lo que es bueno, en el caso de la mujer, pues a la vagina, y entonces se va a llamar pubo vaginal. Y bueno, hablando sobre el pubo rectal, tenemos que, bueno, en esta vista, este es el que está más pegado hacia acá. Tenemos que va a originarse también, como su nombre lo indica, en el pubis. Y lo que va a hacer es que va a como abrazar al recto. Es importante ya que nos da lo que es la flexura cólica. Es importante también para lo que es a la hora de defecar y para la continencia también. Bueno, creo que en esta vista se ve un poco mejor. Va desde el pubis y rodea lo que es rodea lo que es el recto, ¿no? Este es el hiato donde va a pasar, bueno, este es el hiato por donde va a pasar el recto, y lo que va a hacer aquí es rodear, como que abrazarlo. Y en esta vista, aquí se puede ver que es como que lo abraza, como sería ese sería el recto, ¿no? Entonces aquí lo va como que a abrazar. Y bueno, esto mismo va a hacer que esto mismo nos va a dar como que nos va a dar la flexura cólica, ¿no? Y bueno, pues su inserción va a ser en lo que es en el esfínter de los elevadores del ano. Y pues ya, estos músculos van a estar inervados por las ramas del
los nervios sacros S3 y S4. Y bueno, también en el diafragma pélvico es importante hablar sobre lo que es la fascia superior y la fascia inferior. Estas pues van a envolver a los músculos y van a pues brindar también soporte. Y bueno, nada más queda decir que pues el diafragma pélvico tiene bueno, muchas funciones importantes. También es importante mencionar que los hiatos, este es el hiato urogenital y este va a ser el hiato rectal, el que ya había mencionado. Y bueno, hablando de las funciones, pues tiene muchas funciones, como puede ser el sostén de las vísceras pélvicas, además que va a resistir lo que son, da más resistencia de la que es la presión intraabdominal. Y el pubococcigio va a ayudar a lo que es la control de la micción, y el pubo rectal, como ya lo había mencionado, pues va a ayudarnos en lo que es la defecación. Bueno, ahora continuando con lo que es la irrigación de los órganos endopelvianos, en lo que es la pelvis, la arteria más importante dentro de esta es la hipogástrica o la ilíaca interna. Esta tiene ramas intrapélvicas, las cuales se dividen en lo que son parietales y viscerales. Estas irrigan órganos pélvicos y paredes. Y también hay ramas extrapélvicas, las cuales irrigan la región glútea, perineal y obturatriz. Ahora hablando sobre lo que es la arteria pudenda interna, esta sale por lo que es la escotadora asiática mayor, reingresa por la menor y llega al periné. Da ramos para músculos perineales, bulbo, vagina y uretra. Y sus ramas terminales son la arteria cavernosa y la dorsal del clítoris. Bueno, las arterias pudendas externas son ramas colaterales de la arteria femoral común. Estas nacen en relación al callado de la vena safena interna en la vena femoral y se dividen en ramo superior, que está destinado a la región suprapúbica o el monte de Venus, y un ramo inferior, el cual contribuye con la irrigación de los labios mayores. Bueno, la irrigación se divide por lo que son los órganos. El ovario tiene irrigación doble de la arteria tubo-ovárica y la rama ovárica de la uterina. Las trompas reciben ramas tanto de la tubo-ovárica como de la uterina. El útero depende de la arteria uterina, y la vagina tiene varias fuentes, como lo son la cervicovaginal, vesicovaginal, vaginal larga y la hemorroidal media. Y pues la vulva recibe ramas de las pudendas externas e internas. Bueno, hablando sobre el drenaje venoso y el drenaje linfático. El drenaje venoso se realiza mediante plexos que drenan hacia las venas hipogástricas. El sistema visceral incluye venas uterovaginales, uteroováricas, hemorroidales medias, vesicales y vulvares, y el sistema parietal drena principalmente a través de la vena pudenda interna. El drenaje linfático, el ovario drena en lo que son los lumboaórticos, las trompas en los lumboaórticos e hipogástricos, el útero en lumboaórticos de igual manera, y en los inguinales superficiales e ilíacos. El cuello uterino drena en lo que son los ilíacos y también en los presacros. La vagina drena en los ilíacos, hipogástricos y presacros, y la vulva en lo que son los inguinales. Y ya para terminar, tenemos lo que es la inervación autónoma. La inervación de los órganos pélvicos femeninos proviene principalmente de los plexos hipogástricos, como lo son el aórtico, el ovárico, hipogástrico superior, medio e inferior.
También el plexo uterovaginal, el cual es el encargado de la inervación simpática y parasimpática del útero y de la vagina. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.